Colonia. Bienvenidos a Colonia del Sacramento. En este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber, desde cómo llegar hasta qué comer. Soy Charlie y en esta guía te mostraré los imperdibles para que planees tu visita a este hermoso lugar. La forma más fácil es ya estando en Argentina. Aquí puedes pagar en pesos argentinos el transporte desde Buenos Aires hacia Colonia. Colonia es un pueblito muy bonito que queda en Uruguay y de ahí te puedes trasladar hacia Montevideo y hacia Punta del Este si eso es lo que quisieras. Y llegamos a Colonia del Sacramento, Uruguay. El trayecto desde Buenos Aires hasta Colonia del Sacramento tarda aproximadamente 1 hora. Recuerda estar con suficiente tiempo de antelación en el terminal marítimo para poder hacer los procesos de migración y recuerda siempre revisar todos los documentos exigidos para tu viaje. Una vez llegues, asegura tu pasaje en bus hasta Montevideo si aún no lo has comprado. Si puedes reservar con anticipación tu vehículo, podría salir más económico. En nuestro caso, elegimos a Thrifty, ya que era la única agencia con vehículos disponibles. Una cuadra saliendo del terminal fluvial vamos a encontrar el terminal terrestre. Aquí vas a poder comprar el bus para transportarte hacia Montevideo para que puedas tener un tiempo aquí en Colonia y conocer un poco. Mientras vamos juntos a nuestra primera parada, les voy a contar unos datos curiosos de este hermoso destino. Colonia del Sacramento posee un puerto para cruceros. Esto la convierte en un destino muy popular para los turistas que visitan la región. Un destino turístico popular tanto para turistas uruguayos como internacionales, que buscan disfrutar de su patrimonio histórico, su gastronomía y sus hermosos paisajes naturales. Después de alquilar el carro, este carrito de golf, nos costó $45. Es bastante costoso, pero es la forma más sencilla de movilizarse en Colonia del Sacramento. Nos dirigimos al primer punto, que es la Plaza de Toros. Esta Plaza de Toros fue renovada hace poco y pues es un lugar que debes conocer aquí en Colonia, Uruguay. Recientemente inaugurada en diciembre del 2021, la Plaza de Toros Real de San Carlos ha sido restaurada y refuncionalizada con el objetivo de transformarse en un centro de espectáculos variados con un aforo para alrededor de 2.500 espectadores en las gradas y más de 2.000 en el ruedo. Al lado de la cinta costera vas a encontrar el letrero de Colonia. Está haciendo bastante calor. Hoy es 19 de enero. Estamos como a 34 grados, pleno verano, pero vale la pena visitar. No hay mucha gente, no se ve mucha gente por aquí. Este es otro de los puntos que debes visitar cuando vengas de regreso. Para llegar aquí es necesario que tengas un vehículo, ya que caminando es bastante alejado. Está en la vía principal y será fácil verlo. Ya de vuelta en el casco histórico, comencemos a ver este bello destino. Esta ciudad fue fundada en 1680 por los portugueses y fue objeto de una disputa territorial entre Portugal y España hasta que finalmente se incorporó a Uruguay en 1828. El barrio histórico, ubicado en el centro de la ciudad, es Patrimonio de la Humanidad decretado por la UNESCO desde 1995. Sus calles empedradas, antiguas construcciones con arquitectura colonial, te transportarán a la época colonial. Las murallas de Colonia del Sacramento son otro de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Estas murallas, que datan del siglo XVII, fueron construidas por los portugueses para defender la ciudad de los ataques de los españoles. Seguimos caminando y llegamos a la Plaza Mayor. Ya hacía bastante hambre y justo al lado de la calle de los Suspiros encontramos este encantador restaurante llamado Don Pedro. Lo encontré en Google Maps por sus buenas calificaciones y quisimos parar un poco para descansar y probar algo local. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto es una picada. ¿Una picada uruguaya? Uruguay. Gracias. Está bueno, ¿no? Bienvenidos a la calle de los Suspiros, una de las calles más importantes en Colonia.
La calle de los Suspiros es una calle empedrada, una de las más antiguas de la ciudad. Se cree que la calle de los Suspiros recibió su nombre de la leyenda de un amor imposible entre una mujer de origen humilde y un hombre de una clase social superior. Se dice que la pareja se reunía en secreto en esta calle para suspirar juntos, mientras luchaban por recuperar las barreras sociales que los separaban. ¿Qué creen de esta historia? ¿Hay alguna otra versión que conozcan? Si es así, déjame en los comentarios para conocer tu versión. La Plaza Mayor está ubicada en el corazón del barrio histórico. ¿Era el 5 o el 4? Cuenta con una fuente central rodeada de árboles, bancos, fuentes, restaurantes, museos y cafés. Pueden disfrutar un poco del sonido de la naturaleza en un ambiente tranquilo. Hacia allá queda la calle de los Suspiros. Y este fue el restaurante donde almorzamos. Estas imágenes que estaban viendo anteriormente pertenecen a la Plaza Mayor. En esta plaza normalmente hacían ejercicios militares de la época colonial. Es un día que está haciendo bastante calor, pero vale la pena visitar este pequeño pueblo colonial. Estamos en la plaza principal. Hay unos museos. Y aquí encontramos el faro. Continuando con nuestro paseo por la Plaza Mayor, encontraremos el faro. El faro de Colonia fue construido en 1857 y es uno de los íconos de la ciudad y ofrece una vista panorámica de la zona colonial y del Río de la Plata. Debes consultar los horarios de subida, ya que no se encuentran en todo momento abiertos. En mi caso personal, lo encontré cerrado en 2 oportunidades para subir. Si sabes a qué horas abre y cuál es el costo, déjamelo saber en los comentarios. Seguimos caminando por estas calles llenas de historia. Hoy en día, la calle de los Suspiros es un destino turístico popular en Colonia del Sacramento. La calle cuenta con casas coloniales de colores vibrantes, balcones de hierro forjado y faroles antiguos que la hacen parecer sacada de una película de época. La calle es corta, con solo 100 metros de longitud, pero es muy pintoresca y ofrece una visión única de la arquitectura colonial de la ciudad. Continuamos con nuestra caminata y de regreso a donde dejamos el carro que alquilamos, volvemos a encontrar la muralla. Las murallas de Colonia del Sacramento, además de su valor histórico, también son un lugar perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo o hacer un picnic. En verano se realizan eventos culturales y musicales en el escenario que se encuentra en la plaza principal de las murallas. El clima de Colonia del Sacramento es templado, con temperaturas entre los 10 y los 32 grados en verano, que es lo que nos encontramos hoy. Estamos caminando por el muelle. Cerca de aquí también puedes visitar el Museo del Azulejo. Aquí llegan las embarcaciones privadas más que todo. También conocido como el Club de Yates. Mucho calor. Otro edificio representativo es el del Banco de la República, ubicado sobre la vía General Flores, justo enfrente del alquiler de carros. Y cerca de aquí podrás encontrar el Museo Portugués, que cuenta la historia de la presencia portuguesa en la ciudad. La iglesia matriz o Basílica del Santísimo Sacramento data del siglo XVII y es una de las más antiguas de Uruguay y cuenta con una arquitectura colonial impresionante, ubicada enfrente de la Plaza de Armas, que cuenta con cafés
y restaurantes donde allí también puedes descansar un rato. Entonces allá queda el terminal marítimo, caminando a media cuadra queda el terminal de buses o ómnibus como dicen acá. Bueno, en este caso escogimos la empresa Turil. Son unos muy buenos buses. Y llegamos al final de este recorrido por Colonia del Sacramento. Si te gustó este video, dale like, te leeré en los comentarios y nos vemos en nuestro siguiente destino que es Montevideo. Suscríbete en este canal para seguir viendo el mundo conmigo y para que te conviertas en un viajero experto.